en un mundo en conflictos. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón para poder compartir con ustedes como pueblo, como cuerpo, como iglesia. El Señor nos mandó a ser agentes de paz. El Señor nos mandó, y yo voy a pensar mucho de la mano, porque el Señor a sus hijos ya les sugiere. A sus hijos les manda. Ya no hay una opción la que el Señor pone delante de nosotros, sino que el Señor lo que hace es determinante. Nos manda a hacer lo que Él considera debe hacerse. Y nos ha hecho personas de paz y nos ha mandado. Porque esto que está pasando en esta mañana no es para que yo solo lo disfrute y me lo quede, sino para ser influyente, un agente, para ser influencia de paz. Hoy en día se utiliza mucho esta palabra, ¿no? Los influencers. ¿Cuántos no tienen ningún cachito de contemplaciones y no les importa si de pronto son expuestos ante un mundo para tratar de satisfacer las necesidades personales, pero también mostrarse, porque esa es una de las finalidades, ser vistos por los demás, ser reconocidos por los demás? Y así entonces circulan y deambulan por las redes sociales los llamados influencers. No somos influenciables ni influenciadores. Qué bueno es que nosotros no solo consideremos que Dios nos ha influenciado y nos ha infundido para que nos convirtamos en personas de paz en un mundo de conflictos, sino que esa paz nosotros se la transmitamos, se la traslademos y provoquemos una influencia de paz en los demás. Conflictos van a haber siempre. El Señor Jesús lo adelantó. En un momento, ustedes conocen el pasaje tan famoso, en el mundo van a tener problemas. Así que no espere usted que los problemas concluyan. Van a haber problemas. Y esto no es de pesimista, sino realista y conocedor de la palabra. Entonces, conflictos van a existir por siempre. El Señor en algún momento les dijo también a los discípulos: las necesidades, la pobreza, la escasez va a estar siempre con ustedes. Pero Él lo que nos quiere es direccionar, Él lo que nos quiere es influenciarnos a que nosotros, más allá de que eso va a continuar existiendo, Él lo que nos quiere es justamente que no caigamos en el error de entrar en esa corriente con una influencia contraria a la que Él quiere hacer en nuestras vidas. El Señor Jesús atravesó por conflictos. Y hoy en día usted lo experimenta. Usted enciende la televisión, enciende la radio. ¿Qué información recibe usted? Conflictos. Conflictos entre estados, naciones, gobiernos. Conflictos entre personas, porque también de eso se tratan las comunicaciones y la información. Conflictos entre familias, conflictos en los estados políticos, conflictos. Esto es el pan caliente de cada día. Usted enciende el celular o activa su celular y usted recibe notificaciones automáticas donde las noticias que le trae el celular son conflictos. Todas hablan de conflictos. Usted pasa por una librería, las librerías comerciales, las presenciales, y usted va a ver en exposición en las vidrieras libros
Y usted entra a las librerías digitales, en las redes, en las plataformas, en la internet, y usted va a ver libros, y cientos, y miles, y millones de libros que son promocionados como libros de ayuda o de autoayuda para superar conflictos. El Señor Jesús enfrentó conflictos. Los conflictos no van a concluir. Y en medio de los conflictos, en medio de las vicisitudes, en medio de las problemáticas, el Señor nos dio el recurso, el antídoto, nos dio la pastilla ideal para confrontar eso. Y nos dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, para que ustedes puedan superar. El Señor enfrentó estos conflictos y lo enfrentó con su paz, la misma que usted la posee. Porque dijo: yo te doy mi paz, no cualquier paz, mi paz. Una paz que no está exenta de conflictos, al contrario, es una paz para trascender en medio de los conflictos. Él atravesó conflictos con su familia. Él atravesó conflictos con su pueblo. Atravesó conflictos con los religiosos de la época. Atravesó conflictos con las autoridades del momento, con los políticos, los gobiernos, los que están en ese. El Señor inclusive atravesó y soportó conflictos con individuos. Los mismos que un día decían: Hosana al rey, al rato estaban diciéndole: crucifícale, crucifícale. Entonces el Señor Jesús sabe de qué se trata este tema de los conflictos. Y estando en la cruz, lidió con conflictos. Con uno que tenía a su lado que le recriminaba. Y estando en la cruz, lidió con conflictos con los soldados que estaban abajo. Ahora, ¿qué es conflictos? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes para que podamos entender un poquito sobre esta cuestión. La palabra conflictos es un enfrentamiento. Es el modo más grave de resolver las diferencias de intereses, objetivos, puntos de vista que se producen en el proceso de la interacción social, uno con otro, personas con personas. Consiste en la oposición de los participantes de esta interacción y suele ir acompañado de emociones negativas, pasando por encima de las normas y las reglas. No queremos salir con la nuestra. Siempre quiero tener razón, y ahí es donde empiezan los conflictos. Querer imponer mis puntos de vista, mis principios, y ahí es donde empiezan los conflictos. Por eso cuando hablamos de conflictos tenemos que entender bien de qué se trata. Y un conflicto se suscita porque es un enfrentamiento cuando hay dos opiniones, pensamientos, ideas dispares. Y esto es lo que pasó con el propio Señor Jesús. Y es lo que pasa en nuestra actualidad. Encienda la tele y usted va a ver un conflicto. ¿Por qué? Porque hay esto. Un enfrentamiento de puntos de vista, de ideas. Entonces la vida de la iglesia va a estar rodeada de conflictos. Es más, a esto quería llegar a lo último. En la iglesia hay conflictos. Lugar, búnker, donde la paz debería ser lo que exceda y supere todo. Existen los conflictos, porque aquí estamos personas de diferentes sexos, hombre, mujer, edades, cultura, nivel de estudio, capacitación, profesionalismo, en fin. Cada uno tiene su punto de vista, sus experiencias en la historia de su vida que a veces queremos hacer prevalecer sobre los demás. Madurez, inmadurez, hay adolescentes. Entonces, sí o sí, en la iglesia se van a suscitar los conflictos.
El mismo Pablo llegó a decir en algún momento, y es necesario que haya disensiones, porque entonces detectamos primero la problemática, vamos por la resolución y también nos ayuda a detectar quién es y quién no es del cuerpo. Porque el mismo Señor dejó bien aclarado, prueben los espíritus, porque no todos son de Dios. Entonces, dentro inclusive del cuerpo de Cristo vamos a encontrar conflictos, disparidad de opiniones, de pensamientos, de razonamientos, pero todos deben ser puestos y sujetos a aquel que tiene la opinión y el que marca la regla y el modelo de vida, y se llama nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y nos ha dado un recurso impresionante que no muchas veces nosotros lo valoramos, el poder de su Espíritu Santo, para que podamos entender sus normas, sus reglas, las conductas que Él espera que nosotros pongamos en acción. Entonces, con todo esto introductorio, nosotros tenemos, no puede a esta altura de nuestra vida en el Señor Jesucristo todavía dudar que Dios le encomendó a la iglesia. No puede ser que todavía nosotros no entendamos a esta altura de nuestra historia, nuestro trayecto en el Señor, que no nos quede claro para qué Dios estableció una iglesia. ¿Qué tarea le fue encomendada hacer a la iglesia? Vamos a Lucas capítulo 10. Vamos a ir a Lucas capítulo 10. Es clarísimo, hermano mío. Muchas veces nosotros andamos desenfocados, andamos confusos con respecto a qué es lo que Dios quiere que haga, porque no leo la palabra, porque no leemos la Biblia, porque no vamos a la fuente que nos va a dar las instrucciones correctas. Y dice Lucas capítulo 10, verso 3 al 9, lo siguiente. El Señor Jesús le dijo a su iglesia inicial: id. No les dijo quédense, no les dijo encuérense, no les dijo enciérrense, engórdense ustedes. No, Él les dijo id. Y ya nos adelantó con lo que nos vamos a enfrentar. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Es decir, que el Señor ya nos dio la previa, ya nos anticipó con lo que nos vamos a enfrentar. Dice en el verso 16 de ese mismo capítulo 10, aclarando esta cuestión, y dice el Señor Jesús: el que a vosotros les oye, escuche esto, porque a usted le está tocando predicar en su trabajo, en su casa, en su barrio, en su medio de transporte, como lo está haciendo nuestro hermano Pablo, que nos va mandando las novedades de gente que él transporta en su taxi. El que a vosotros oye, a mí me oye, dice Jesús. Y el que a vosotros rechaza, desecha, quédense tranquilos, no se preocupen ustedes, no se carguen con una carga inútil. Dice: a mí me está rechazando, a mí me desecha. Entonces el Señor quiere traer calma, paz y tranquilidad a nuestras vidas cuando anunciamos el Evangelio, porque no nos está diciendo que todos van a aceptar. Acá está dejando la opción de que va a haber algunos que nos van a desechar, va a haber algunos que nos van a rechazar. Pero el Señor dice: tranquilízate, porque no es contra vos, es contra mí. A mí me desecha. Y el que me desecha a mí, ¿sabes qué está pasando? Desecha al que me envió, desecha al Padre, desecha al que me envió. Entonces el Señor nos da mucha información. A veces nosotros ocupamos más tiempo, invertimos más tiempo en mirar los medios de comunicación, que, ojo, entiéndase, no está mal que usted se informe, está bien, pero sí, apartemos, separemos las cosas. Así como yo le dedico 3 horas a una información, o a un deporte, o a una película, o a una serie, así también en la misma medida le tengo que dedicar
el mismo o mayor tiempo a mi información mayor, a mi fuente, que es la palabra de Dios. Entonces el Señor nos está adelantando, anticipando y recordando, porque yo sé que usted esto lo sabe aquí. Yo los envío como cordero en medio de lobos. Y cuando ustedes anuncien, no todos le van a aceptar. Y cuando los desechen, los rechacen, no se preocupen, porque es a mí, contra mí es el tema. Luego dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saluden por el camino. No es tiempo de perder el tiempo, no es hora de perder el tiempo. A veces dedicamos mucho tiempo a la charla común y corriente, que no está mal. Cuando usted se encuentra con sus amigos, sus amigas, sus vecinos, sus vecinas, no está mal, hágalo. Pero el Señor dice, ojo, no pierdas tiempo, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie anden saludando tanto tiempo por el camino. Lo justo y lo necesario. Lo justo y lo necesario. Cuando ustedes entren a alguna casa, dice, primeramente díganle, miren, aquí ya está la respuesta de Dios. ¿Para qué Dios estableció la iglesia? ¿Qué no se entiende de este versículo? Cuando ustedes entren a una casa, lo primero que le tienen que decir, entra la paz de Jesús a tu casa. Paz. Entonces ya descubrimos que el Señor, primero, nos dijo, van a tener problemas en medio del camino. Segundo, cuando alguien le abra la puerta, ya sea de su casa o de su corazón, ustedes son transmisores de paz. Son agentes de paz. Si alguien le abre el corazón, porque va a estar los que le van a cerrar. Para ellos, no para usted, para ellos les resulta incómodo, para ellos les resulta chocante, para ellos les resulta un conflicto, no para usted, porque usted es portador de paz. A veces nosotros entramos en mayor preocupación que los que nos rechazan. ¿Y saben por qué? Porque nos hacemos cargo, nos hacemos nuestra esa preocupación cuando no debería ser así. Yo debo hacer predominar la paz de Cristo en mi vida. Entonces, a esa casa díganle, paz sea a esta casa. Llámese edificio físico o llámese corazón. Y si allí, esa casa o esa persona que abrió el corazón es una persona, el Señor la cataloga como una persona de paz, dispuesta a recibir la paz. Entonces Él quiere que nosotros seamos influencers, que influenciemos con paz. Claro está, aquellos que nos abren la casa o el corazón. Y si hubiera allí algún hijo de paz, entonces quédense tranquilos. Así como con los que le rechazan va a reposar enojo, disconformidad y todo lo demás en ellos, no en ti. Dice, en aquellos que te abren el corazón, que te abren la casa, dice, la paz reposará. Esa que llevas vos. Esa paz que es mi paz y que ya le instalaste en su casa y en su corazón, esa paz reposará en él. Y si no fuera así, quédense tranquilos, esa paz no se queda con el otro, vuelve hacia ti. Eso lo explica la palabra y aquí lo está hablando el Señor Jesús. Si les abren las puertas y los invitan a hospedarse en aquella misma casa, quédense. Coman, beban lo que allí les den. No ande preguntando cómo viene, de dónde proviene. No pregunten, porque la oración por el alimento, la bebida, corta toda influencia. Así que quítese esa preocupación. Porque el obrero es digno de su salario. Así que si alguien te invita, no lo rechaces porque le estás evitando, le estás restringiendo, le estás coartando bendición al hospedador. Si alguien te dice, quédate. Si alguien le dice, posá aquí, vayan a posar porque el Señor está bendiciendo. Yo te bendeciré para que seas bendición. Si usted le dice, no, quédate tranquilo, le está cortando la bendición que Dios se propuso llevar y transmitir a través suyo. Posen en esa casa y no anden de casa en casa, dice, de un lado para otro, sino en ese lugar. ¿Se acuerdan cuando
Pablo le estaba predicando a Lidia. Y después de convertirse, Lidia le dice: si ustedes consideran digno, propicio, si ustedes creen que es correcto, quédense en casa. Y les dio hospedaje. Pablo no le dijo no. ¿Qué dirán? A veces por el qué dirán nosotros evitamos que los demás sean bendecidos. En cualquier ciudad donde ustedes entren y los reciban, lo que le pongan delante coman. No estén preguntando cómo viene, de dónde viene, cómo proviene. Ustedes coman, porque el obrero es digno de su salario. Escuchen esto. Segunda o tercera instrucción de Dios. ¿Para qué Dios estableció la iglesia sobre la tierra? ¿Qué quiere que la iglesia haga en la tierra? Primero dijimos: tengan en cuenta que yo los envío como corderos en medio de lobos. No sean tan inocentes. No sean tan ingenuos. Ustedes deben ser mansos como la paloma, pero también astutos como la serpiente. Entonces también el Señor dice: y segundo, ustedes son agentes de paz y deben llevar paz a donde vayan. Y quien les abra la puerta de su casa o su corazón, ustedes le deben transferir paz. Y si no fuera así, quédense tranquilos, vuelve a ustedes. Donde entren, quédense. Si les invitan a hospedarse, hospédense. Y dice la parte del verso 9: también la iglesia es un agente sanador. Dice el verso 9: sanen a los enfermos. ¿Enfermos de qué? A veces tenemos la tendencia de solo pensar en la enfermedad física, pero hay enfermedades emocionales. Hay enfermedades, hay conflictos por esa interacción social. Entonces el Señor quiere ser abarcativo. El Señor, cuando viene para trabajar, quiere hacer un trabajo íntegro. No solamente, acá nomás. Es como cuando vamos al médico y si detectó un problemita en la sangre, dice: bueno, vamos a atacar eso. Y a lo mejor hay otras cuestiones y no son observadas. El Señor, cuando quiere trabajar desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y lo quiere hacer a través de su iglesia. Pero primero quiere que su iglesia sea sanada. Que su iglesia tenga en claro cuál es el objetivo por el cual ha sido plantada. Porque si la iglesia todavía sigue confundida, como ese barco sin timón o sin brújula, y va a andar a los tubos y no va a impactar. Sanen a los enfermos que haya en ella y transmítanle influencien en ellos. El reino de Dios se ha acercado. ¿Hay algo que no se entiende de este pasaje? Si tienes el Espíritu Santo, yo estoy seguro que el Espíritu Santo te está clarificando, hermano mío, hermana mía. ¿Cuál es el objetivo? Como hay agentes del mal, como hay influenciadores de maldiciones, Dios tiene sus agentes, su ejército, la iglesia, para que cumpla con esta gran comisión. ¿Qué andamos tratando de inventar cuando todo está escrito lo que hay que hacer? Está clarísimo, iglesia. Clarísimo. Si le echa agua, se oscurece. Está claro. Entonces nos preguntamos, ¿nosotros somos verdaderamente agentes portadores de estas instrucciones de Dios? No me conteste a mí, porque no es para respuesta mía, es para usted mismo dentro suyo, para mí mismo dentro mío. ¿Somos realmente agentes portadores de paz? ¿Somos agentes portadores de sanidad? ¿Somos agentes portadores del mensaje influenciado por el Espíritu Santo, diciéndoles
¿Hay salvación en Cristo Jesús o tenemos vergüenza? Yo celebro cada vez que recibo un mensaje de Pablo diciéndonos, pastor, miren, él se ocupa de compartirnos a nosotros. Y me dice, pastor, miren, levanté un pasajero. ¿Puedo contar el último? Ustedes lo saben, los intercesores saben. Subió una mamá joven que salía de prisión con su niño de 12 años. Una mamá que asumió una falta que cometió su hijo. Estaba en prisión por haber salido ella a defender a su hijo menor de edad porque el que había cometido el delito era su hijo y ella asumió que el delito lo cometió ella. Una mujer embebida en drogas. Bastó con que el hermano le soltara la palabra y aquella, a veces el problema es que y nosotros creemos que la palabra puede provocar un poder en ese momento. Por eso no soltamos la palabra. Porque ¿quién me va a creer lo que le voy a decir? Entonces el hermano soltó la palabra, el mensaje de salvación, y aquella mujer, yo no sé si algún día él la volverá a ver, no importa. La Biblia no nos dice de que ahora vos tenés que predicarle y lo tenés que ver siempre. A lo mejor usted le predicó, se salvó, hizo la confesión de fe, se arrepintió de pecado y nunca más lo vuelve a ver. Felipe nunca más volvió a ver al eunuco, pero él cumplió lo que Dios le mandó a hacer. Puedes regar con oración, sí, pero luego suéltalo. Y esa es Jesús, yo no sé si la volverá a ver. Pero ella cumplió su influencia del Señor. A veces yo me sonrío un poquito en mi intimidad, Pablo, cuando él me manda y dice, pastor, que el Señor me muestre. Digo, Pablo, Dios te está mostrando a las claras lo que te mandó a hacer. Quizás nunca se va a parar acá, nunca va a estar ahí, aunque es un comunicador, porque él es locutor profesional. A lo mejor Dios lo va a usar porque está oración para que sea usado en una radio. Pero hoy por hoy, su taxi es el púlpito que Dios le puso a disposición de él. Entonces, asume que esta es la tarea a la cual Dios te ha llamado. Vamos a Lucas, ahí nomás un poquito más atrás. Por si todavía no nos quedó claro, ¿vieron? Porque por ahí puede ser de que no esté muy clarito este tema, y más cuando uno lo tiene que transmitir, que a veces yo no sé si soy claro en la transmisión del mensaje de parte del Señor, pero yo confío en el poder del Espíritu Santo, y como confío en su palabra, siempre yo respaldo lo que le digo con la palabra. Y dice el Señor Jesús en el capítulo 4, mire, esta es la tarea que Él vino a hacer y esta es la iglesia que Él espera. Dice en el capítulo 4, el verso 18. ¿Qué pasó esta mañana temprano aquí? ¿Usted cree que la experiencia que usted vivió, que el mover que usted vivió en esta mañana en la iglesia, ha sido por una actitud, una emocionalista? No, es porque el Espíritu de Dios vino a reposar sobre ti. El mismo Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, no se vayan, dentro de pocos días, dentro de no muchos días, el Padre le enviará, junto conmigo, le enviaremos quien va a estar con ustedes para siempre. El Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu Santo que se manifestó en Pentecostés, ese mismo Espíritu Santo que se manifestó en tu vida cuando tú lo recibiste como tu Señor y Salvador, no se está por ir. Ese se queda contigo. Aleluya. Y ese Espíritu Santo vino contigo esta mañana aquí y se unió con las porciones del Espíritu Santo que hay en cada uno. Y en esta mañana tempranito hemos vivido una experiencia inigualable, la mejor experiencia de este día. Disfrutamos de un banquete en la presencia de su Espíritu. ¿Y por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Escucha, iglesia, el Espíritu del Señor está sobre ti. El Espíritu del Señor está sobre ti. Y te ha ungido, te
te ha ungido. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Para que lo disfrutes solito? No, para que te fortalezca. Y luego dice, para que vayas y des las buenas nuevas a los pobres en el Espíritu. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para sanar, porque Él me ha enviado y yo los envío a ustedes también para que sanen a los quebrantados de corazón. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido a pregonar libertad a los cautivos del pecado, de las adicciones, de la prostitución, de la drogadicción. Equipo de intercesores, no se asuste porque hay más de 100 peticiones de oración. ¿Cuáles son las que más prevalecen de los pedidos? Sanidad, salvación, adicciones y que vuelvan al camino los que están apartados. Sobre eso el Señor está hablando y le dice, hay que trabajar sobre eso, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. No importa cuántas haya. El Espíritu del Señor está sobre la iglesia y nos ha ungido, iglesia. Lo que pasa es que ni nosotros creemos de la unción del Espíritu. Te ha ungido, convéncete que el Espíritu Santo traiga convicción a tu vida, que Él te ha ungido para hacer esta misma tarea que hizo el Señor y ahora la delegó a nosotros como iglesia. A pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos físicamente, pero también a dar vista a los ciegos espiritualmente, a que se les caiga la venda, la ceguera espiritual. El Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a poner en libertad a los oprimidos. Nos ha delegado esta tarea como médicos espirituales. Tú eres un agente en la medicina del Señor. Y tiene que haber un momento como le pasó a Moisés. Moisés conocía del poder de Dios, había visto los milagros tremendos ahí cuando se presentaron las divinidades. Al mar tenía a los egipcios atrás. Va a llegar un momento donde nos tenemos que poner en práctica. Le dijo Dios a Moisés, basta de orar, deja de orar porque este no es momento de orar, ya oraste suficiente, da el paso de fe. Y el mar se abrió y abrió un camino donde no había. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para que se ponga en acción estas cosas y llevemos como iglesia portadora de la gloria de Dios. A veces creemos que la gloria de Dios solamente va a ser visible cuando nos escuchen hablar en lenguas. No, es una parte, pero no lo es el todo. Hay que hacer todo esto. Por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido a predicar. No solo se predica desde una plataforma, desde un púlpito, se predica desde tu casa, se predica desde tu trabajo, se predica desde tu medio de movilidad, se predica donde vayas, predicas con tu vida, predico con mi vida. A predicar el año agradable del Señor. ¿Somos esta iglesia? Esta es la iglesia de Jesucristo. Jesús vino a resolver los conflictos, primero, que hay entre el hombre con el Padre. Vino a resolver el conflicto del hombre con el Padre y dio su vida para la resolución de este conflicto. La iglesia ha sido ungida en la persona del Espíritu Santo para hacer la tarea que realizó el Señor Jesús. Repito,
Lo voy a hacer más lento. La iglesia ha sido ungida en la persona del Espíritu Santo, porque tú eres iglesia. El edificio no fue ungido, por así decirlo, con el Espíritu Santo para que se quede aquí estancado. Tú eres iglesia, y cuando nos convocamos aquí somos el cuerpo de Cristo en este edificio, para hacer la tarea que realizó el Señor Jesucristo. ¿Escucho bien? Para hacer la tarea que vino a hacer el Señor Jesús. La iglesia ha sido asignada para no solamente lo que ya hemos visto, que es más que suficiente. La iglesia también ha sido llamada a ser reconciliadora. Cuando aquí en el final dice a predicar de Jesús, del Señor, está hablando justamente anunciar el mensaje de salvación. La iglesia ha sido asignada para reconciliar al hombre primero con Dios. Somos portadores del mensaje reconciliador. La iglesia ha sido llamada a ser la revisora del mensaje reconciliador. Vamos conmigo a 2 Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, y tú lo estás, dice nueva criatura eres, y tú lo eres. No quiere decir que tenés que ser perfecto para recién ahí Dios te considere nueva criatura. Ya con estar en Cristo eres nueva criatura. Hay un proceso después de santificación, de purificación, lleva su tiempo, pero ya estás en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estoy dispuesto a hacer cosas nuevas en tu vida y a través de tu vida. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Acá está. Primero, Jesucristo vino para ser portador de un mensaje reconciliador. Primero nosotros con Cristo, con Dios a través de Cristo. Y dice, nos reconcilió consigo mismo, con el Padre, a través de Cristo. Y a su vez, escuche esto, ¿qué es lo que no se entiende que esta es una tarea que tenemos que hacer? Fíjese lo que dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Se ha entendido? Te ha dado, iglesia, el Señor, el Espíritu del Señor que está sobre ti y te ha ungido, te ha incorporado en el ministerio de la reconciliación. Portador del mensaje salvador. ¿Cuál es la reconciliación o el mensaje que queremos transmitir? Que Dios está en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Ese es el mensaje. Que en Cristo nos podemos reconciliar con el Padre. Ese es el mensaje. Y que Dios está dispuesto. No es que podés seguir haciendo lo que quieras, no. Sino que un hombre que se arrepintió como tú te arrepentiste, una hermana, una mujer que se arrepintió como tú te arrepentiste. El Señor dice que Él es el único que tiene la capacidad de hacer con tus pecados y los míos un bollo y tirar al fondo del mar. Ya no te tiene más en cuenta. Él no es el acusador de lo que tú hiciste. Por eso las cosas viejas tienen que quedar atrás. ¿Sabes quién es el que te viene a acusar de las cosas viejas? Primero, un susurro del enemigo. Y segundo, un trabajo de perdonarte a ti mismo. Porque Él te dijo, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron. Y no te voy a venir a refregar por tu rostro lo que hiciste antes. Yo ahora quiero, a partir de ahora, hacerte una nueva criatura. Y nos encargó, lo repite por si acaso no lo hemos entendido, dice, y nos encargó a nosotros la palabra. Reconciliación. El mensaje de salvación. La iglesia como de reconciliación.
somos portadores entonces de la reconciliación porque Dios habla. Aún no somos portadores de paz si no estamos en paz con nosotros mismos. Primero, en paz con Dios, para que podamos estar en paz con nosotros mismos. Y si estamos en paz con Dios, por ende, voy a estar en paz conmigo mismo. Por ende, voy a estar en paz con los demás. Entonces, la iglesia debe estar en paz consigo misma para ofrecer paz. ¿Sabe por qué a veces nosotros no somos jugadores de lo que estamos viviendo aquí? Entonces no aflora la paz, aflora el conflicto. Nunca debe ser reconciliados entre nosotros, si entre nosotros no estamos en paz. Y para estar en paz entre nosotros, para estar reconciliados entre nosotros, primero tenemos que estar en paz con Él, reconciliados con Él. Nunca podríamos ser esos portadores de paz si no estamos en paz con nosotros mismos. La iglesia ha sido asignada para hacer luz a las naciones. Isaías 49. Isaías 49, 6. Esta palabra es preciosa. La segunda parte de Isaías 49, 6. Aquí le está hablando, por supuesto, Dios a través del profeta. Y le está dando ánimo, como a nosotros también. Yo creo que tú seas mi siervo para levantar a la iglesia, sería hoy en día. Para que restaures al remanente de la iglesia. Tú eres mi siervo para que restaures al remanente de la iglesia. Y acá viene. Te di por luz de las naciones, para que mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Eres agente de paz. Eres agente de reconciliación. Eres agente portador del mensaje de salvación. Dios te ha puesto como luz para las naciones. En un mundo de conflictos, Dios ha puesto a la iglesia para que sea la iglesia la portadora de la paz, de la reconciliación y del mensaje poderoso para el hombre. La iglesia tiene en sus manos, en su boca, el poder, el mensaje más poderoso y más eficaz, el Evangelio de Jesús, para el hombre y para la mujer, que están inmersos, mezclados, hundidos en conflictos. Ahora, ¿por qué no lo comunicamos? ¿Por qué no lo transmitimos nosotros a esto que el Señor nos ha delegado como tarea? Posiblemente la iglesia no está creyendo en el mensaje que el Señor le ha dado. Está confundida. Y es la hora en que el Señor viene a decirnos que Él nos constituyó como agentes de paz, de salvación, de reconciliación. La paz solo la encontraremos en una entrega total a la voluntad de Dios. Posiblemente nosotros sabemos que debemos ser agentes de paz, pero ¿por qué no estamos cumpliendo la tarea con eficacia? Por esto. Porque nosotros no nos hemos entregado totalmente a la voluntad de Dios. Nos estamos resistiendo al obrar del Espíritu Santo. Cuando tú te afliges, cuando tú entras en conflicto porque a los que les has predicado no lo aceptan a Cristo, no le estás dando lugar, no estás creyendo que el que hace la obra es el Espíritu Santo, estás creyendo que eres tú, que soy yo. Por eso estás en conflicto. Por eso estás con una carga. Por eso andas triste, andas amargado. Porque crees que le fallaste a Dios, cuando no, tú cumpliste con tu tarea. Los que le están fallando a Dios son aquellos, como le dijo en el principio el Señor Jesucristo: si a ti te desechan, a mí me desechan. Si a ti te rechazan, a mí me están rechazando. No cargues con algo que no te corresponde.
tú sigues cumpliendo. Y por verte en tristeza, amargura y en carga y en pesadumbres, no estás cumpliendo con la tarea que te encomendé. Porque te has dejado abalanzar sobre ti la sombra de la amargura, de la tristeza, del fracaso. Entonces la paz, ya hay cristianos que no gozan de Cristo, perdieron la paz de Cristo, permitieron que el enemigo o los problemas o los conflictos le roben, porque esa es tarea de Satanás. Vino a robar la paz al pueblo y él está persiguiendo para que eso suceda. Vino para poner en conflicto a la iglesia, para que nos peleemos entre nosotros, para que entre nosotros haya disolución, porque él sabe que somos peligrosos para él. Entonces el Señor quiere que nosotros entendamos el centro, el eje del mensaje. Somos más propensos a darle cabida al susurro del enemigo que a la voz poderosa de Dios, que nos está dando las instrucciones correctas y precisas. No pierdan tiempo, le dijo el Señor en sus saludos. No pierdan tiempo en pequeñeces, en discusiones inútiles. Ustedes tienen que enfocarse en cumplir con la gran comisión. Y esto se lo dijo hace 2000 años. Y hoy decimos, está a las puertas. ¿Cuánto más hoy, a aquel tiempo, estamos nosotros postergando que otros vengan al camino del Señor? No hay reconciliación con nuestro prójimo si primero no hay una reconciliación con Dios. No busques estar bien primero con los demás si no estamos bien con Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No podemos estar bien con Dios y en pie de guerra con nuestros hermanos. ¿Escuchó? No podemos estar bien con Dios mientras estoy en pie de guerra con mis hermanos. Dios no quiere una iglesia que se pelee entre sí. Eso no es de Dios. Vamos conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan. Acá hay cosas tremendas. Todo esto está escrito, hermano. Esto no es invento mío, ¿eh? No soy ningún iluminado. Esto está escrito. Y para ti está disponible para que también lo compartas. Primera de Juan, capítulo 2. Muchos lo conocen. Lo vamos a repasar porque nunca la palabra está de más. Siempre trae algo nuevo. Dice el verso 8 del capítulo 2 de Primera de Juan: un nuevo mandamiento les escribo, y esto es verdadero en él. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y acá está. El que dice que está en la luz y no en las tinieblas, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Te das cuenta? El que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Hay que revisar adentro qué está pasando. El que ama a su hermano, de verdad, genuinamente, ese es el que está en la luz. Y no hay en él ningún tropiezo, no hay confusión, no hay conflicto. Verso 11, la vereda de enfrente. Pero el que aborrece a su hermano, ese está en tinieblas. Anda en tinieblas. No solamente está, sino que camina con las tinieblas. Y por ende, anda perdido, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La oscuridad. Capítulo 3, verso 15. Siguiendo con esta misma línea. Todo aquel que aborrece a su hermano, escuche esto, lo dice Dios, no lo digo yo, es un homicida. ¿Sabe usted qué significa ser homicida? ¿Quién es un homicida? ¿Usted lo tiene claro esto? Un homicida
¿Lo sabe? Hay que lo sepa y lo pueda decir a voz en cuello. ¿Quién es un homicida? Un asesino. Un asesino. ¿Se dio cuenta el grado? ¿Se dio cuenta el grado de responsabilidad que hay acá? Todo aquel que aborrece, que odia a su hermano, es un asesino. La palabra de Dios lo dice. Y ojo, dice, porque ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Entonces esto es serio. Capítulo 4, verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece, odia a su hermano, además de ser un asesino, dice, es mentiroso. ¿Dónde está la mentira? La mentira que ese amor es un amor no genuino. ¿Por qué? Pues el que ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El verso 21. Nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios quiere romper con el conflicto entre hermanos. Entonces, la iglesia que va a poder ser eficaz en el mensaje de paz como agente enviado, reconciliador, de salvación, es la iglesia que se alinea a estas instrucciones. Pero el problema, ¿dónde está? El problema está en que nosotros no nos resistimos a la obra del Espíritu Santo. Yo no sé qué vas a hacer con todo esto que hoy estás escuchando. Si no quieres obedecer, si yo no quiero obedecer lo que estoy escuchando, me estoy resistiendo a la obra del Espíritu Santo. Estoy mirando una serie que no tiene nada que ver con cristiano, pero dijo una frase que me trajo a colación de esto. Un joven saliendo de las adicciones, de las drogas, en un grupo de autoayuda, hay un líder que lo está escuchando. Entonces viene con un consejo y le dice: a partir de ahora tienes que entrar en un proceso de restauración. Tienes que ir y arreglar tus cuentas con los que te ofendieron y a los que vos ofendiste. Entonces la primera respuesta que salta en este joven, y ahí está el núcleo de esto que les quiero decir, él le dice: pero yo no sé si me van a perdonar. Entonces el líder le dice: es que no depende de eso. Esa es una cuestión de ellos. Tú tienes que cumplir con la tuya. Tú tienes que ir a pedirle perdón. ¿Qué hará con tu petición, con tu proceso de restauración? Es cosa de ellos. Pero tú tienes que cumplir con esto. Porque esto es parte de tu liberación en este flagelo de las drogas. Dañaste, heriste a mucha gente mientras estuviste en esto. Como estás saliendo, ahora tenés que ir y arreglar tus cuentas. Entonces, una iglesia poderosa, eficaz en la transmisión, la influencia a un mundo que se está desmembrando, es cuando es una iglesia saludable, una iglesia que va persiguiendo sanidad en la interrelación personal, pero nunca lo lograremos si primero no arreglamos cuentas con Él. Para que podamos tener entonces paz entre nosotros, primero debo tener paz para con Dios. Porque va a ser la única manera que yo voy a poder perdonar y voy a dejar de aborrecer a los que a lo mejor me lastimaron, me dañaron. Es más, el Señor dice: no solamente tendrás que hacer esto, sino que tendrás que orar por tus enemigos. Job
Le fue restituido todo cuando él, primero, reconoció que el que estaba equivocado era él. Segundo, cuando dejó de aborrecer a sus amigos que lo vinieron a lastimar y a acosar. Y empezó a orar por ellos. Cuando esto se dio en Job, Dios encontró que su siervo, se había sometido a la obra del Espíritu Santo y que era merecedor entonces de recibir las bendiciones restitutivas de parte de Dios. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué espera de Dios? ¿Qué espera Dios de nosotros? Si queremos ser portadores de paz, debemos estar primero en paz con Dios. La iglesia ha sido llamada y se le ha asignado la tarea de anunciar la paz de Dios en el mundo, practicar la paz de Dios en el mundo, sembrar la paz de Dios en el mundo. Que Dios nos haya hablado a través de su Espíritu Santo. Y podamos entonces ser verdaderamente esa iglesia que Dios espera de nosotros. Compromiso necesita el Señor. No respuestas alocadas y emocionalistas. Compromiso. No te apures a tomar decisiones emocionalistas, basadas en las emociones. Toma decisiones basadas en una convicción y certeza. Porque la palabra misma me dice, si lo que prometes no lo cumples, pecado cometes. Más vale ni prometas, dice Dios. Y yo no quiero que peques. Así que a partir de ahora, como iglesia, nosotros tenemos que ser anunciadores de paz, salvación, reconciliación. Pero primero debemos hallar paz entre nosotros, reconciliación entre nosotros. ¿Y qué mejor que en este día? ¿Qué mejor que en este día? Donde hoy tenemos 3 actitudes que poner de manifiesto. Primero, recordar la muerte de aquel que vino para reconciliarnos con el Padre. Nos trajo el mensaje reconciliador, nos trajo el mensaje de salvación, nos trajo sanidad a nuestras vidas. Segundo, celebrar su resurrección, porque sin resurrección inútil hubiera sido la muerte en la cruz. Y el tercer aspecto, abrirnos la esperanza de su venida. Porque el mismo Señor dijo escrito, todas las veces que hiciere esto, lo haces en memoria de mí, hasta que vuelva. Vamos a estar en pie, iglesia.